Buen día, maestro, profesor reverendísimo, profesor Robinson Ferreira. Y profesor, quedamos en la última clase que en litrofilosofía, que aquello que el profesor que empezó a investigar, José Eliezer Gaitán, ¿verdad, profesor? Ahí se quedó la clase, profesor, porque lo vino a buscar una nave que de pronto llegó y se lo llevó así, lo sacó y se desapareció delante de nuestra vista, profesor. Sí, sí, queridos estudiantes, yo recuerdo eso muy bien, queridos estudiantes. Pero que eso nos trae a la luz de que hay un liberal, y el liberalismo fue la oposición del conservadurismo hegemónico durante cientos de años. Desde las épocas de los reyes y santos de Israel hasta hace poco en que nace una Francia, nace una revolución burguesa y nace un liberalismo y se convierte en la oposición con los guerrilleros contra la hegemonía. Y así también la curia y las fuerzas militares formaron parte de un oscurantismo conservadurismo y nosotros de unas nacientes sociedades donde a través de plebiscito logran que la mujer logre el voto. Y eso sucede allá para las épocas de 1950 y pico. Después de la muerte de Gaitán y de un Rojas Pinilla, profesor, que nosotros creíamos que nada más los conservadores eran los únicos y que la curia es santa, profesor, y son los que mandan en el mundo, profesor. No, están equivocados. La voluntad militar también, pero existe un momento en Colombia que se llama los militares, los guerrilleros y los comunistas. Y en eso tenemos que hacer énfasis y entender lo que es la sociología, el tratado y estudio de la sociedad. Cuando un presidente pide por la educación, cuando un presidente pide por los derechos de los ciudadanos de las clases bajas y medias y hasta de la alta, que haya una educación y haya una equidad, es porque no solamente tiene que tener un pensamiento social, que fue el que tuvo un guindado en cuero en la cruz, quien se convierte en el primer liberal asesinado públicamente por la ortodoxia religiosa de aquellas épocas, de hace 2000 años o un poquito menos de 2000 años, faltan algunos años para que lleguen al 2000 realmente, desde la época de ese Cristo. Y así nosotros podemos hablar de las resoluciones anticomunistas. Podemos ver en un momento dado que el señor Gustavo Rojas Pinilla, un general, después que demostramos cómo Pastrana Borrero se sienta con Raúl Reyes, vemos cómo un presidente como Rojas Pinilla encomienda a un general llamado Duarte Blum a que se entreviste con Guadalupe Salcedo, que eran los alzados en armas en aquellas épocas. Y entonces el general Carlos Turriaga se hace cargo de la desmovilización y entrega de armas de la guerrilla liberal, porque también hay guerrilla conservadora que son las que usan los grandes emblemas y las grandes banderas de defender un pueblo a través de un cura o de un papa, como el Papa Francisco y Camilo Restrepo o algo así, pero sí, entonces tiene su propia guerra interna dentro del Vaticano. Pero el guindado en la cruz representó a la máxima expresión del estudio de la sociología en cuanto a distribución, consumo, producción y humanismo. Y por eso la multiplicación de los panes y una cantidad de cosas que no deben llegar solamente a la mesa de Aspriella o a la mesa de Julanito o a la mesa del otro, sino que el pueblo hambriento necesita decir, y esos pueblos siempre se levantan, entonces le llaman comunistas, cuestiones y doctrina de lo común. Aquí tenemos un momento en que Guadalupe Salcedo es entrevistado por las huestes de aquellas épocas y que debido a ciertas cuestiones y cuando las movilizaciones por medio de Pastrana Arango se lograron la liberación de muchos policías y se lograron
la liberación por parte de la guerrilla liberal a aquellos que tenían en su poder. Y es precisamente en 14 artículos donde se estipula que la mujer tendría los mismos derechos políticos que el hombre, que hasta 1968 inclusive solo tendrían vida política los partidos liberales y conservadores, y que por lo tanto los cargos públicos y la participación ministerial se adecuarían particularmente y paritariamente. Tal derecho cobijaba a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, quienes serían inamovibles o inamovibles. La mayoría sería para votar en las diferentes corporaciones públicas. Entonces, si nosotros vemos esto, vemos que hubo un periodo de 1950 y pico, allá del 53, que es en junio, cuando se crean los mecanismos para iniciar la desmovilización de los guerrilleros liberales. Ojo, hay guerrilleros conservadores y de pronto entren en pugna ellos mismos por cuestiones ya ideológicas y cuestiones económicas. Por eso es que en la noche del 13 de julio de 1953, el nuevo presidente general Gustavo Rojas Pinilla le comunicó a los colombianos que ante la tremenda crisis política del país, las Fuerzas Armadas de la República han determinado hacerse cargo del país. Son militares. Aquí no hay un civil mandando a esto y esto, sino que ya hay un golpe de Estado. Ahí se entran estas huestes que forman parte de la ortodoxia moral y ética que se ha perdido mucho en nuestras sociedades, y entonces por eso la paz trae desmovilización, entrega de secuestrados, una cantidad de gente que entra en este panfleto, y que así la mujer entra también en las cuestiones políticas debido a que se logran decretos y cuestiones. Entonces, por lo tanto, nosotros vemos que entran en juego las cuestiones cafeteras, las bonanzas cafeteras, las marimeras, por ejemplo. No, ya ese le llaman ilícito, pero de ellas se sacan muchas medicinas. E incluso, casi siempre los marihuaneros han llegado a edad adulta de 80 y 90 años, mientras las industrias que te llenan de químicos y hasta los pollos hacen que los jóvenes de hoy nazcan, los niños, con chucha y con teta y una debilidad totalmente sexual, porque ya no ven la carne con sangre, ya no comen el pollo criollo, ya no meten el huevo criollo, y por eso se vende bastante el Viagra y todas esas cuestiones. Hombre, profesor, pero entonces, ¿por qué murió aquel hombre en la cruz? Bueno, sencillo. Solamente Eddie Muriel Robinson Ferreira en sus poemas no puede decir algo y decir de que quien realmente muere ama. Hombre, si usted muere como el Che Guevara, si usted muere como un combatiente, si usted muere en combate, sea defendiendo cualquier causa, usted está amando su causa. Pero resulta que Eddie Muriel Robinson Ferreira lo plasma exclusivamente en su libro de poemas, donde ya demuestra que existe antes de que la especie humana existiera en amor de ángeles, y por eso le hablé de los ángeles caídos y esas cuestiones. Quien ama muere en la poética de Robinson Ferreira, encontrado en las carteleras de la Universidad del Atlántico allá en noviembre y diciembre de 2000, los que pasaron por el pasillo de Julio Blanco y lograron analizar estas cuestiones, y sabemos ya que Julio Blanco fue uno de los fundadores o creadores de la Universidad del Atlántico, donde muchas familias regalaron libros y entregaron libros para las bibliotecas y esas cuestiones, pero ahí guindaba Ferreira también sus cuestiones. Quien ama muere. La amo tanto que solo el Cristo podría quitarme, robarme el gozo espiritual de dar mi vida por la mujer amada. Que ya tiene voz y voto en el Parlamento, profesor, y en las urnas, profesor, sí, pero que muchos se la roban y le falsifican la firma para ponérsela a un fraude o ponérsela a un presidente que no es militar ni nada de esas cuestiones, y que quiere acabar con las cuestiones de China, de Rusia, de la clase obrera, y de la clase campesina, y de Marulanda, y de Tiro Fijo, y de González, y de Raimundo y todo el mundo. Y hasta el perrito y la perrita de Pablo Escobar, profesor, sí, también. Amar, desprenderse de la vida, entregar la vida para amar, morir amando.
cruzar como ave mística, divina, blanca y cristalina el mar del odio, lo más sano, los celos mortuorios que tiñen el amor verdadero en prófano dolor del alma. Amar, morir amando, es pasar sus bellas alas blancas y puras sobre el altar tachonados de auras santas. Oh, y puras, amar es morir de amor. Como el crucificado, uno de los grandes revolucionarios de la historia, profesor, sí, así más o menos. Y por eso es que recordamos mucho los versos al poeta muerto, de la autoría de Robinson Ferreira, en homenaje a un pequeño hombre que hacía recitar el soneto a Violante en el colegio Carlos Meisel del gran escritor Saavedra, Miguel de Cervantes, y que este profesor se llamó el profesor Castillito, José María del Castillo. Y entonces el poeta en sus alumnos, escuchando a aquel profesor de literatura y español, pero que no había creado todavía, como usted, profesor, la literofilosofía, no, él daba literatura y español. Entonces el niño, Eddie Muriel, desde la ventana que miraba a las montañas criadas de arena, y también escribió en esas aulas del Carlos Meisel versos al poeta muerto. Reporta el verso con el verso en antítesis de similes. El aula del Carlos Meisel deja fluir versos del poeta muerto. De estatura pequeña y frente intelectual, a su discípulo repetir hacía el soneto a Violante o Noches de Pedregal. El Castillo, José María, mi maestro insigne, enseñóme literatura y español, prosa en verso sibilante, y el poeta del Castillo, José María, en nuestra aula versando se dormía, sin pensar jamás en aquellos remotos tiempos que algún día para siempre dormiría. Déjenos y nos dejó sapiencia, buen habla y simetría. De él dijo Chelo de Castro, plumífero, escritor puro y casto. Aula con él compartí, dejóme recuerdo vasto. Oh, literato, José de María del Castillo, profesor de Eddie Muriel en el Carlos Meisel de literatura y español. Oh, profesor, por eso es que a veces hay personas que dicen que están trabajando en una oficina de abogado y hacen su chimbo, sus propios diplomas, y muchas veces también ellos hacen, profesor, que se dicen, y yo soy abogado honrado y honesto, ellos mismos, y no es así. No es así, y se toman la palabra y no escuchan a alguien que está cerca y quiere decir algo, sino que se alaban a sí mismo o al fanatismo de su grupúsculo político. Anda, profesor. Entonces José María del Castillo fue el profesor José María del Castillo de Literatura Española del Colegio Carlos Meisel, y fue su profesor. Sí, claro, y a él escribí versos al poeta muerto, como muchos escribieron al revolucionario guindado en cuero y desnudo en una cruz. Hombre, bajen al pueblo de esa cruz, dice en una cantina de Rebolo en Barranquilla. Nos vemos en la próxima.